Tema 50. Actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Artículo 441 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Actuaciones de rehabilitación. Siempre son en suelo urbano consolidado. El objeto es la rehabilitación de edificios, incluidas sus instalaciones y espacios privativos vinculados, es decir, pisos, locales trasteros o garajes, cuando existe insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, accesibilidad y habitabilidad. Ámbito: espacios urbanos vulnerables del artículo 5.3g, así como ámbitos declarados bien de interés cultural o con elementos catalogados por el planeamiento urbano. El artículo 5.3g define espacios urbanos vulnerables como aquellas áreas en que se sufre abandono, obsolescencia o degradación. Un tanto por ciento alto de la población se encuentra en riesgo de exclusión, que puede ser por motivos demográficos, envejecimiento, desestructuración familiar o inmigración, por motivos económicos, desempleo, precariedad laboral o insuficiencia de ingresos, o por motivos sociales, discapacidad, bajo nivel formativo o vulnerabilidad social. Artículo 443. Régimen de suelo. El régimen de suelo de las actuaciones de rehabilitación será el régimen de suelo urbano consolidado regulado en los artículos 40 y 41 con las especialidades allí previstas. Por recordar un poco el régimen de suelo urbano consolidado, el artículo 40 dice: derechos en suelo urbano consolidados a completar la urbanización del solar, edificar en las condiciones del planeamiento urbano, corresponde a los propietarios el aprovechamiento que resulte de aplicar las determinaciones a la superficie bruta de sus parcelas, pero cuando una revisión o modificación incremente el aprovechamiento en regeneración o renovación urbana, corresponde a los propietarios el 95% del aprovechamiento, o sea, tienen que ceder el 5% al ayuntamiento, y en el resto, pues ceder el 10% del incremento del aprovechamiento. En rehabilitación no dice nada, porque en rehabilitación se supone que si se rehabilita el edificio, pues no se va a producir un incremento. O en todo caso, si se produce, aquí no lo menciona para regeneración o renovación urbana, y para otros casos se cede el 10% del aprovechamiento. Cuando no sea posible materializar el aprovechamiento en la superficie neta de la propia parcela, el ayuntamiento debe compensar por cesión de terrenos de aprovechamiento equivalente o pago en efectivo o ajustando alineaciones, aumentando el volumen edificable. Para urbanizar se requiere la previa aprobación de las determinaciones de ordenación detallada, es decir, para urbanizar se requiere la previa aprobación del instrumento que establezca las determinaciones de ordenación detallada, y si se exige también, pues, la aprobación del instrumento de gestión. Además, licencia urbanística para edificar. Los deberes de suelo, según el artículo 41, los deberes de suelo urbano consolidado son a completar la urbanización a fin de que alcance la condición de solar, a costear los gastos de urbanización necesarios para rehabilitar servicios urbanos, realizar vías públicas y conectarse a redes. También entrega al ayuntamiento en cesión gratuita de terrenos para regularizar vías públicas, así como para cumplir las obligaciones del artículo 171 y 173, que son que las alteraciones de los espacios libres públicos y equipamientos públicos, cuando se aumente volumen y edificabilidad, hay que aumentar los espacios libres públicos y equipamientos públicos en proporción. También deberes en suelo urbano consolidado, cuando se incremente el aprovechamiento, entrega a la administración el aprovechamiento que exceda del correspondiente a los propietarios con destino a patrimonio público de suelo, edificar sus solares en plazos y con las condiciones de
de la licencia urbanística, permitir ocupar los bienes necesarios para la realización de obras. Los terrenos clasificados como suelo urbano consolidado no pueden ser destinados a los usos permitidos hasta alcanzar la condición de solar. No obstante, la licencia urbanística puede autorizar la ejecución simultánea de edificación y urbanización. Artículo 444. Criterios de planificación de las actuaciones de rehabilitación. Se planificarán por el instrumento de ordenación general o mediante un plan especial de reforma interior. Estos instrumentos incluirán estos objetivos: A. Mejora de aislamiento y eficiencia energética fomentando rehabilitación de la envolvente energética. B. Supresión de barreras arquitectónicas. C. Reparación de elementos que representen la identidad local. D. Consideración de infraestructuras de informáticas como una red básica más. Artículo 445 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Contenido de la memoria de las actuaciones de rehabilitación. A. Justificación, necesidad y conveniencia. B. Identificación de los bienes inmuebles, sus propietarios y ocupantes. C. Comparación de lo existente y lo propuesto en cuanto a edificabilidad, densidad, usos, tipologías y dotaciones urbanísticas. D. Estimación económica de la repercusión de cada uso propuesto, inversión, ayudas públicas, indemnizaciones, tiempo previsto de amortización de las inversiones, financiación de la operación. E. Plan para garantizar los derechos de realojo y retorno. Artículo 446. Reglas de gestión de las actuaciones aisladas. Las actuaciones de rehabilitación tendrán en la consideración de actuaciones aisladas. Las determinaciones de gestión pueden establecerse en el instrumento de planeamiento general o en el proyecto de rehabilitación, cuyo ámbito sea una parcela o un grupo de ellas contiguas llamadas unidad de rehabilitación. Las unidades de rehabilitación se delimitarán y gestionarán igual que las actuaciones de normalización en suelo urbano consolidado. Se aplicarán las mismas reglas. El proyecto de normalización es un instrumento de gestión. La aprobación del instrumento de planeamiento general o proyecto de rehabilitación tendrá los efectos previstos en el artículo 221 para la aprobación del proyecto de normalización. Segunda parte. Actuaciones de regeneración urbana. Objeto. Además de la rehabilitación de edificios, que sería lo mismo que el objeto de las actuaciones de rehabilitación, también se añade la mejora del medio urbano, mejora de accesibilidad, incluidos espacios libres públicos, servicios urbanos e infraestructuras, cuando exista obsolescencia o vulnerabilidad de áreas urbanas o situaciones graves de pobreza energética. Artículo 448. Ámbito. Espacios urbanos vulnerables del artículo 5.3g. El ámbito puede ser discontinuo o plantear una extensión razonable de la trama urbana existente con independencia de la clasificación del suelo, respetando las limitaciones del artículo 146.6a, que es que el plan especial de reforma interior se puede plantear sobre cualquier clase de suelo, pero el suelo rústico solo puede ser un 10% del total para dotaciones públicas. Artículo 449. Régimen de suelo de las actuaciones de regeneración urbana. Pueden ser en suelo urbano consolidado o en suelo urbano no consolidado, o bien ambos al mismo tiempo. En suelo urbano no consolidado no se exigirá las condiciones del artículo 48a, que son entregar suelo para cesión gratuita de dotaciones públicas, conexiones, nuevos sistemas generales, servicios urbanos nuevos o ampliación. Artículo 450. Criterios de planificación. Objetivos. Mediante el instrumento de ordenación general o mediante un PERI, dichos instrumentos incluirán
los objetivos previstos para rehabilitación y además colmatación de espacios intersticiales o vacíos sin uso, mantenimiento de la vitalidad urbana mediante mezcla de usos, recuperación de valores urbanísticos, paisajísticos y de identidad local. Mejora de espacios libres públicos a bajo coste con flora local y estrategias de ahorro en materia de riego y mantenimiento. En las vías y espacios libres públicos, mejoras de seguridad para peatones y accesibilidad. Integración de edad, género, fomentando la participación. Prioridad. Asimismo, las actuaciones de regeneración urbana darán prioridad a la rehabilitación frente a la demolición o sustitución. Se podrá justificadamente cuando sea menos esta demolición o sustitución sea menos de un 25% de la vivienda de edificación existentes o de la edificación residencial del ámbito. Y también tienen prioridad las actuaciones de rehabilitación frente a las de demolición y las actuaciones que mantengan a la población residente frente a las que no la mantengan. Artículo 451. Contenido de la memoria. Se debe acreditar la idoneidad técnica y económica de la actuación. Una estimación de ingresos tributarios y gastos de mantenimiento y prestación de servicios y gastos por el mantenimiento y prestación de los servicios municipales. Inversiones que puedan atraerse para financiación de la actuación, capacidad pública para financiar y mantener las dotaciones públicas, avance de determinaciones básicas de reparcelación para ver la equidistribución de cargas y beneficios. Reglas de gestión. Igual que actuaciones aisladas en suelo urbano consolidado o integradas en suelo urbano no consolidado. Las determinaciones de gestión pueden en el instrumento de planeamiento de gestión o PERI o bien en un proyecto de regeneración urbana cuyo ámbito sea una o varias unidades de regeneración urbana. Las unidades de regeneración urbana se delimitarán y gestionarán igual que las actuaciones de normalización en suelo urbano consolidado o que las actuaciones integradas en suelo urbano no consolidado. La aprobación de los instrumentos en el apartado 2 tendrá los efectos previstos en el artículo 252 para la aprobación de los proyectos de actuación, que es designación del urbanizador y designación del sistema de actuación, entre otros. Artículo 453. Transferencias de aprovechamiento. Cuando sea conveniente, el instrumento de planeamiento puede determinar transferencias de aprovechamiento. Primero, para disminuir el aprovechamiento, el límite no superará las intensidades máximas en el sector receptor, o para aumentar el aprovechamiento, el límite será, como mucho, un aumento del 50% de la densidad máxima prevista en el ámbito de regeneración urbana. Área de regeneración urbana integrada. Las actuaciones de regeneración urbana podrán ser declaradas área de regeneración urbana integrada por la Administración de la Comunidad Autónoma cuando estén enmarcadas en una estrategia administrativa global unitaria. La declaración requerirá la formulación de un convenio urbanístico con participación de residentes que tendrá como efecto la habilitación para recibir financiación pública preferente. Renovación urbana. Actuaciones de renovación urbana. Artículo 455. Objeto. La renovación urbana tiene por objeto la rehabilitación de edificios y mejora del medio urbano similar. Renovación urbana. Parte 3. Objeto. La renovación urbana tiene por objeto, además de la rehabilitación de edificios y mejora del medio urbano, y además los mismos objetivos que la regeneración urbana, también se añade la mejora y renovación de los equipamientos y dotaciones urbanas, situaciones de obsolescencia, vulnerabilidad de barrios o conjuntos, deterioro físico y ambiental que hagan necesarias acciones de demolición, sustitución o realojo de residentes. Ámbito: espacios urbanos vulnerables del artículo 5.3g. Recordamos que son los espacios urbanos vulnerables los que sufren abandono, obsolescencia o degradación del tejido urbano del patrimonio edificado, gran
tanto por ciento de la población está en riesgo de exclusión por motivos demográficos, económicos o sociales. Demográficos como envejecimiento, destrucción familiar, inmigración; económicos como desempleo, insuficiencia de ingresos; o sociales como discapacidad, bajo nivel formativo, etc. El ámbito de la situación de renovación urbana puede ser discontinuo. Régimen del suelo. Siempre en suelo urbano no consolidado, regulado en los artículos 42 y 43 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Si bien no se exigirá cumplimiento del artículo 48 en cuanto a la entrega gratuita de terrenos para sistemas generales y para conexión del sector con sistemas generales. Artículo 458. Criterios de planificación. Mediante el instrumento de planeamiento general o un plan especial de reforma interior, donde se incluirán algunos o todos de los siguientes objetivos. A los previstos para actuaciones de renovación y regeneración urbanas. En rehabilitación, los objetivos serán mejora de eficiencia energética, aislamiento térmico, supresión de barreras, adecuación de edificios, viviendas y espacios comunes, recuperación de valores urbanísticos y arquitectónicos y de elementos de identidad local, y despliegue de infraestructuras técnicas de informáticas como una red más. En el artículo 450 se mencionan los objetivos en regeneración urbana, que son además colmatación de espacios intersticiales, mezcla de usos, recuperación de valores paisajísticos y de identidad local, mejora de espacios libres públicos a bajo coste con flora local y ahorro en riego y mantenimiento. En espacios libres públicos, mejora de vías y seguridad para todos los peatones, integración mediante participación ciudadana y transparencia. Y además de estos criterios de rehabilitación y de regeneración, están los objetivos de mejora de accesibilidad multimodal, movilidad motorizada con peatonal y ciclista y con transporte público, y recuperación e integración de bordes urbanos con el medio natural, cursos fluviales y riberas. Se dará prioridad a la rehabilitación frente a la demolición o sustitución. Se puede justificadamente cuando se afecte a menos del 50% de la edificabilidad del ámbito. Y también se dará prioridad a las actuaciones que permitan el mantenimiento de la población residente. Contenido en la memoria necesario para acreditar la idoneidad técnica y económica de la actuación, tanto en rentabilidad como en equidistribución de cargas y beneficios. Reglas de gestión. Las actuaciones de renovación urbana son a efectos de gestión similares a las actuaciones integradas. Las determinaciones de gestión de las actuaciones de renovación urbana pueden establecerse en el instrumento de planeamiento urbano que las ordene, o bien en un proyecto de renovación urbana, cuyo ámbito serán una o varias unidades de rehabilitación urbana. Las unidades de renovación urbana se delimitarán y gestionarán igual que las actuaciones integradas. La aprobación del proyecto de renovación urbana tendría los mismos efectos que los previstos en el artículo 252 para la aprobación del proyecto de actuación. Elección del sistema de actuación, elección de urbanizador, afección de los terrenos a la unidad de actuación, al cumplimiento de obligaciones para la ejecución de la actuación, entre otros. Si contiene determinaciones de urbanización, habilita a urbanizar el proyecto de renovación. Si no, requiere un proyecto de urbanización. Si contiene determinaciones de reparcelación, habilita a reparcelar. Si no, requiere un proyecto de reparcelación. Áreas de renovación urbana integrada. Podrán ser declaradas áreas de renovación urbana integrada por la Administración de la Comunidad Autónoma cuando articulen medidas sociales dentro de una estrategia global unitaria. La declaración requerirá un convenio urbanístico con los residentes que habilitará para recibir financiación pública preferente. Disposiciones comunes para renovación, rehabilitación y regeneración. Los sujetos obligados a participar en las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana están obligados hasta el límite del deber legal de conservación. Y son los propietarios de terrenos, construcciones, edificios y fincas urbanas pertenecientes al ámbito.
Los titulares de derechos de uso. Comunidades de propietarios, agrupaciones de propietarios y cooperativas de vivienda respecto a los elementos comunes de la construcción, edificio complejo inmobiliario. Administraciones públicas en los elementos de urbanización que no sean obligación de los propietarios o cuando éstas financian con fondos públicos la actuación. Sujetos legitimados. También están legitimados para participar las administraciones públicas y entidades dependientes, aunque no se den las circunstancias anteriores. Además, demás titulares de aprovechamiento o derechos reales, asociaciones representantes de los intereses de la población, empresas, entidades o sociedades que intervengan por cualquier título en la actuación. Artículo 464. Integración en entidades urbanísticas colaboradoras. Los sujetos anteriores pueden constituir entidades urbanísticas colaboradoras para asumir la gestión y la ejecución, participar en la elaboración de los instrumentos de planeamiento y gestión o concurrir a los concursos que la Administración convoque para ello. También pueden integrarse en entidades urbanísticas colaboradoras también pueden integrarse en otras ya constituidas. Pueden constituir una o integrarse en otras ya existentes, entidades urbanísticas colaboradoras. 465. Potestades municipales. En caso de inejecución, el ayuntamiento estará habilitado para proceder a su ejecución subsidiaria a costa de los obligados y someter a los bienes inmuebles afectados a venta o sustitución forzosa. Otras reglas comunes. Aumentos de volumen y superficie construida por obras de mejora energética no computan en edificabilidad. Ocupación de suelo, subsuelo y vuelo por ascensores adaptados para mejorar la accesibilidad y supresión de barreras no computan en las limitaciones de edificabilidad, altura, volumen o distancias mínimas. No comportan entrega de terrenos para dotaciones públicas o para aprovechamiento que exceda a los propietarios los aumentos de edificabilidad, volumen o densidad para sustitución de infraviviendas por viviendas con requisitos exigibles, obras para aumentar el aislamiento en fachadas, acristalamientos, terrazas y que reduzcan un 30% la demanda energética, instalaciones adosadas a fachadas que reduzcan un 30% la demanda energética, o la centralización de instalaciones energéticas comunes, instalación de captadores solares o cubiertas que reduzcan a un 30% la energía primaria no renovable. Es posible la ocupación de espacios libres públicos para realizar estas mejoras energéticas o de accesibilidad o de sustitución de infraviviendas por viviendas o aumentar el aislamiento o mejorar la dotación de instalaciones. En expropiación no es necesario el consentimiento del propietario para pagar el justiprecio en especie dentro del ámbito de la actuación y dentro del plazo. La liberación de la expropiación podrá ser acordada por el ayuntamiento cuando se aporten garantías de que el propietario cumplirá con sus obligaciones. Artículo 467. Planes, programas, instrumentos de rehabilitación ajenos al planeamiento urbanístico. Cualquier plan, programa, instrumento de planeamiento de rehabilitación o renovación o regeneración que no haya sido incluido en el planeamiento urbanístico o en un instrumento de ordenación del territorio no podrá ser aprobado por el instrumento de planeamiento general y no podrán establecer determinaciones del planeamiento urbano ni modificar las determinaciones vigentes.